Estamos de vuelta aquí en CNN Chile Radio para conversar del tema del momento, lo más relevante de esta semana probablemente, a propósito de este cambio metodológico que reflejaría un doble cobro en las cuentas de la luz y que ha generado repercusiones no solo técnicas, políticas también bien relevantes. Nos acompaña el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, Marco Mancilla, está aquí en el estudio. Bienvenido, Marco, gracias por acompañarnos. Bienvenido, muchas gracias, Sebastián, por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Marco, partamos por lo más básico, explicarle a nuestros televidentes y auditores qué es lo que han detectado ustedes en este cambio metodológico y por qué finalmente terminamos frente a un doble cobro en las cuentas de la luz. A ver, primero, brevemente el contexto. El proceso tarifario de generación son cada semestralmente, este es el que corresponde justamente en este semestre para que entre en vigor en enero del próximo año. Que tiene cientos de variables y criterios, y los analistas del sector estimaban que podría venir una leve alza en las tarifas, que finalmente no va a ser así, va a ser una leve baja del orden del 2% promedio nacional. Y esa leve baja influyen muchísimos factores, entre ellos cuál portafolio de contrato, etcétera, y uno de los factores que se consideró fue un cambio, una corrección metodológica a un criterio bien específico y bien acotado. No es el grueso de la tarifa, sino que una parte, una componente accesoria, que son las diferencias de facturación, que se modificó de un criterio que venía históricamente de hace 8 años, desde el año 2017, siendo aplicado sistemáticamente en muchos decretos tarifarios de distintas administraciones, y de la revisión de consistencia que normalmente hacemos y que estábamos haciendo en este proceso. Identificamos que ese criterio con que se estaban reajustando esos saldos no era el adecuado. ¿Cuál es ese desajuste, digamos? ¿Cuál es el error? Mire, el reajuste tiene que ser por interés corriente, y se estaba reajustando con interés corriente no reajustable, esto es nominal, y además se le aplicaba el reajuste por inflación. O sea, era como un doble cobro de inflación en la práctica. Y eso no corresponde, porque correspondería el interés corriente reajustable, para que no sea justamente el doble cobro. Usted dice, esto tuvo un efecto de 2% promedio nacional. La estimación en millones de dólares que pagamos de más, ¿cuánto es? El del orden de 100 millones de dólares es lo que está ahí estipulado en el informe técnico. Ahora, esto está siendo corregido. El informe técnico justamente identifica esto y lo corrige hacia adelante y también lo corrige hacia atrás, estipulando que deben ser devueltas en forma automática estos montos a los consumidores en las siguientes tarifas. Por lo tanto, la situación ya está solucionada en términos de si hubo una afectación a los clientes, eso está siendo revertido. De acuerdo, pero ¿sería revertido a partir del año 2026? A partir de las tarifas de enero del 2026, justamente. Ahora, estos 100 millones de dólares que se estima habríamos pagado de más en las cuentas de la luz, ¿contempla todo el periodo de los 8 años, desde 2017 hasta 2025? No, eso contempla hasta el año 2024, a los decretos que se emitieron posterior a la última ley de descongelamiento, de estabilización tarifaria. Perfecto. Y es por un tema... 2024 y 25. Exactamente, hay un tema netamente técnico, jurídico, que hay espacio regulatorio, porque esas leyes establecieron ciertas normas expresas en que se permite reliquidar esto en forma automática. De acuerdo. Por eso que lo podemos hacer. Pero entonces, ¿qué pasó entre 2017 y 2024? Porque si el criterio estaba vigente durante ese periodo de tiempo, ¿también se cobró de más? También eventualmente se cobró de más, o bien la deuda de la primera ley de estabilización, la ley PEC, también fue seguramente sobreestimada en estas cantidades. Ahora, también es verdad que en ese tiempo, en ese periodo, el IPC o la inflación fue bastante menor. Justamente la inflación de los últimos años, post pandemia, fue la que impactó más fuerte. Claro. Y por lo tanto, en los primeros periodos, esto fue bastante menor. O sea, ¿el efecto sería bien marginal? Es menor, obviamente, pero también hay montos que fueron pagados de más. ¿Pero corresponde hacer ese recálculo también? ¿Y la devolución correspondiente? Nosotros, como les digo, nosotros nos concentramos en aquello que era viable en forma automática en este proceso tarifario. Evidentemente, estamos analizando cómo poder recuperar también ese dinero. ¿De qué depende? Depende del análisis jurídico. Pero depende de la Comisión Nacional de Energía. Sí, efectivamente. Marco, ¿hay alguna decisión de carácter político en esa revisión que se tiene que hacer hacia atrás en ese periodo de tiempo? Porque son hartos años. No, esto es algo que la CNE como regulador tiene que normalmente hacer. Si detecta una inconsistencia, como es el caso, nuestro deber es corregir eso, obviamente, resarcirlo. Claro.
y buscar todas las vías para resarcir todo lo máximo posible a los consumidores. De acuerdo. No es un deber técnico. Marco, este 2% promedio nacional que se cobró en exceso, ¿quién debería pagarlo de vuelta? ¿Quién lo devuelve? A ver, no es un 2% que se cobró en exceso, lo que le digo es el 2% de la baja promedio que podrían tener las tarifas. Lo que se cobró en exceso en concreto en las tarifas es bastante marginal, es muy marginal. Pero acumula 100 millones de Pero dólares. acumula 100 millones de dólares justamente. Lo que ocurre es que una buena parte de eso están como deuda, no estuvieron en tarifa. Perfecto. Así que hay que tener cuidado con eso. Esto es una responsabilidad, obligación de las generadoras de devolverlo. Y eso es lo que se estipula en el informe técnico de la CNE. Eso significa que le llegaría por decirlo de una caricatura, digamos, pero le llegaría un cheque a cada persona por ese... Pero en forma automática en la cuenta. Ok. Es una devolución automática en la cuenta. Si usted le tengo que cobrar 100, le va a cobrar un 2% menos. Así es, justamente. Se reliquida inmediatamente en las cuentas y justamente eso es la ventaja que tenemos con las leyes de descongelamiento del último tiempo. De acuerdo. Vamos a la dimensión política de todo esto, Marco, porque esto ha generado hartas repercusiones también. ¿Cuándo supo el ministro de Energía sobre este informe? El mismo ministro ha mencionado y señalado aquello. Eso fue hace unas cuantas semanas cuando en nuestra obligación de coordinación le transmitimos que hemos identificado esta situación y le transmitimos también cuál es la solución. ¿Usted podría ser más preciso con la fecha? Sí, a mediados de septiembre. Mediados de septiembre. Sí, más o menos. Hace un mes atrás, más o menos. No, menos, en realidad unas cuantas semanas, menos semanas. De acuerdo. ¿Ustedes de qué manera le informan esto? ¿Hay conductos formales? Sí, no, evidentemente hay conductos formales de coordinación con el Ministerio, tanto de los equipos técnicos como de jefe de servicio a ministro. Ajá. ¿El presidente sabía de esto? Lo desconozco. Yo mi relación con el Poder Ejecutivo a través del Ministro de Energía. Ahora, esto tiene repercusiones desde el punto de vista político, lo hemos visto, ¿no? Y usted estará al tanto de todo eso, derivó en una acusación constitucional anunciada por la UDI, están pidiendo la renuncia del ministro, la suya también, desde Renovación Nacional. ¿Cómo ve usted todas esas reacciones políticas? A ver, mire, las reacciones y opiniones políticas son parte de la democracia, eso son parte de la regla del juego democrático, no me corresponde a mí comentar aquello, lo que me corresponde como regulador técnico de una institución del Estado es hacer nuestro trabajo, y nuestro trabajo es identificar estas situaciones, corregirlas y solucionarlas. Y eso es lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo y seguiremos haciendo, porque todavía estamos en una etapa preliminar y hay que hacerse cargo de las observaciones que vengan de las empresas. Marco, pero ¿por qué no se detectó antes este tema si venía arrastrado desde 2017 la fecha? Mire, este criterio se instaló justamente en el 2017, después de una ley que se promulgó en el año 2016, se mantuvo sistemáticamente durante muchos años, muchos procesos tarifarios. Esto es hacer hipótesis, probablemente esta componente era relativamente marginal en los cálculos, etcétera. Lo curioso sí es que no solamente a nivel del organismo del Estado, sino que en todos los expertos académicos que también replican estos cálculos tampoco relevaron esta situación. O sea, nadie se dio cuenta. Efectivamente. ¿Y por qué? ¿Cuándo asumió usted en la Comisión Nacional de Energía? En el 2022. 2022. ¿Y ustedes tampoco se dieron cuenta durante todo este periodo de tiempo, 3 años? A los primeros años no hubo decreto tarifario porque justamente se produjo, estaban congeladas las tarifas, no, y se produjo la discusión legislativa de las leyes de descongelamiento, y eso tomó un buen tiempo. Y recién el año pasado se empezaron a implementar esas leyes, recién el año pasado empezamos a hacer los primeros decretos, o sea, los primeros informes, y nuestra labor evidentemente estuvo enfocada en implementar las disposiciones de esas leyes que eran bastante complejas, ¿no? En todos los demás criterios más tradicionales, metodológicos, los equipos técnicos ocuparon los criterios antiguos que ya estaban, se suponía, validados. Como con una suerte de inercia, pero Marco, ¿ustedes no se dieron cuenta en los últimos 2 años de esto? Mire, apenas nos dimos cuenta en esta fijación semestral. ¿En esta? Exactamente. ¿Y en los últimos 2 años no se dieron cuenta? Lo corregimos. De acuerdo, lo corrigen ahora. ¿Por qué no se dieron cuenta antes? Como le digo, porque los equipos técnicos estaban más focalizados en la implementación de las leyes de descongelamiento y en todos estos criterios que son para componentes más accesorias de las tarifas, se mantiene la metodología histórica validada, aparentemente validada desde hace años. O sea, venían con esta inercia y no la rompieron, básicamente. ¿Y eso no es un error de parte de la Comisión Nacional de Energía y de sus equipos, Marco? Evidentemente, nosotros asumimos todas las responsabilidades que correspondan. ¿Y usted va a renunciar?
Mire, eso depende de las autoridades ministeriales, no depende de mí y eso es parte de la regla del juego. ¿El ministerio le podría pedir la renuncia? Sí, en cualquier momento eso es parte de la regla. Pero ahora usted reconoce que hubo un error efectivamente, que venían con una inercia, que venían con esta forma de hacer las cosas desde 2017 a la fecha y no lo detectaron a tiempo. ¿No amerita su renuncia? Mire, yo creo que yo me siento bastante responsable de haber sido capaz, y junto con los equipos de la CNE, de identificar esta situación que estaba allí desde hace muchos años y de sacarla a la luz técnicamente en un informe. ¿Ya? Porque cuando uno hace estas identificaciones, estos hallazgos, no es opción mirar al techo, no es opción hacerse el leso y que las cosas sigan como siempre. El deber nuestro es actuar y nosotros nos sentimos plenamente responsables, todo el equipo técnico de la CNE, de haber actuado diligentemente para corregir esto. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos solucionando y revirtiendo lo que ocurrió. Ahora, cuando usted dice debíamos sacarla a la luz, ¿hubo intentos para que no se revelara esto? No, para nada. No, ¿Hubo presiones para que no se conociera esto? No, esto es una discusión absolutamente técnica internamente. Marco, estamos en plena campaña electoral, eso usted sabe que influye también en estas cosas. Mire, en lo personal y los equipos de la CNE tenemos una cierta convicción. Nuestro deber como reguladores técnicos es hacer lo correcto, aunque eso incluso pueda tener costos. ¿Ya? Costos políticos. De todo tipo. Porque le podrían haber pedido perfectamente... Incluso costos personales. Aguantemos esto hasta después de las elecciones. Le insisto, nuestro deber, y los equipos técnicos estamos todos alineados, es hacer lo que corresponde y eso es lo que hicimos. Y nosotros no podemos depender de cuál sea el contexto político para tomar decisiones técnicas. ¿Qué le dijo el ministro cuando supo de esta información? Analizamos la situación y yo le transmití cuál era la solución y le pareció la correcta y obviamente tiene que haber hecho la evaluación de esos otros aspectos que usted menciona. ¿Y usted le sugirió, por ejemplo, hacerlo público en ese momento? No. Desde el punto de vista institucional, la CNE hace pública sus decisiones en el momento que emite sus informes tarifarios. Y justamente este informe técnico preliminar es la oportunidad de hacer esta cosa pública para que sea observada por la empresa y que quede a disposición de todo el mundo en la página web. Nuestro deber es seguir ese canal. Nunca uno adelanta decisiones técnicas tarifarias previo a que haya un acto administrativo. Ahora, desde el punto de vista político, el ministro de Energía, con esta información, ¿no debería haberle dado a conocer a los chilenos, digamos, que hemos pagado además por estas cuentas, en un tema que ha sido particularmente sensible, Marco, porque estamos, producto de ese descongelamiento de tarifa, pagando mucho más de lo que se pagaba hace 3 años atrás? Las cuentas subieron mucho en el último año y medio. Sí, mire, nosotros somos responsables de nuestra labor técnica, no puedo pronunciarme respecto de lo que el ministro haga o no haga. Volvamos a esa tarea técnica, Marco. Acá hubo un efecto en las cuentas de luz de cerca de 100 millones de dólares por este cobro en exceso, este doble cobro. Pero también el aumento de las cuentas de luz tiene otros efectos, digamos, de segunda vuelta, luego en el IPC y otras derivadas. ¿No hay ahí una gravedad mayor todavía del no haberse dado cuenta entonces de este doble cobro? A ver, efectivamente, eventualmente, claro, hay el alza de tarifa por producto del descongelamiento, que fue importante. Está demostrado que afectó la inflación. Sin perjuicio de eso, quiero señalar que el mayor efecto allí es el descongelamiento tarifario, es decir, reconocer los valores reales de los contratos y hacerse cargo de la deuda histórica. Eso llevó a alzas del orden hasta incluso del 80%. De lo que estamos hablando ahora, de esta corrección metodológica, es bastante marginal respecto de ese valor. Es decir, ¿Del valor del IPC? Del valor de la alza tarifaria que hubo producto del descongelamiento. Okay. Esto es una componente muy menor. ¿Qué porcentaje de todo ese...? No, esto debe ser del 1 o 2% menos. Y además que una buena parte de esto no está directamente en tarifa, no fue aplicado tarifa, recién no estaba aplicando tarifa en este año. Entonces, el efecto tarifario que la gente ha visto en sus cuentas es bastante menor. Y por lo tanto, el efecto en el IPC también debe ser bastante menor y sin perjuicio de eso está siendo revertido. O sea, de la misma forma que entró a la macroeconomía, va a salir una vez que este decreto esté tramitado. Marco, ahora, de todas maneras, usted comprenderá que esto genera una sensación de frustración bien grande en la ciudadanía. El hecho de que se le haya cobrado en exceso o del doble, digamos, 2 veces por un mismo concepto, es un asunto que genera frustración, que genera rabia en la gente por el efecto que tuvo en las cuentas de luz, por el efecto que eso tuvo en segunda vuelta en el IPC, en el valor de la UEF, etcétera. Mire, nosotros como servidores públicos, reguladores, somos muy conscientes de las decisiones que se toman y el efecto en las personas, en la ciudadanía.
Lo que tenemos en el centro justamente de nuestra labor es la protección y el beneficio de los consumidores, de los ciudadanos, porque las empresas se protegen solas. Y obviamente esto nos afecta y por lo mismo consideramos que nuestro deber inmediato era corregir esto y devolver esos dineros a la ciudadanía, a los consumidores, que es lo que está plasmado en el informe técnico. Marco, lo último, hoy día el diario El Mercurio trae un antecedente bien interesante sobre la eventualidad de que el próximo año suban las cuentas de luz, producto de un reajuste también tarifario, pero en el caso de la distribución en particular. Tiene un concepto técnico bien específico, pero dentro de las tarifas asociadas a distribución podría haber un reajuste y eso repercutiría entonces en un aumento al final de las cuentas de luz. ¿Qué nos puede decir sobre ese proceso? Sí, mire, las cuentas de luz tiene 3 componentes: generación, transmisión y distribución. Cada uno de estos se tiene una actualización tarifaria en periodos distintos. La transmisión y generación son semestrales, la distribución es cuatrienal. El proceso tarifario de distribución que terminó quedó con unos saldos que hay que reliquidar por efecto de una inflación acumulada. Y eso todavía está pendiente. Son procesos paralelos al que estamos hablando ahora. Y ese proceso de liquidación está en manos de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Entiendo que han pedido información a las compañías para poder hacer los cálculos. Desconozco cuándo va a ser el momento de que se implemente aquello, pero obviamente en el momento que se implemente va a ir en paralelo o quizás posterior a la rebaja promedio que estamos hablando por el efecto de generación. Pero al final podría darse efectivamente un aumento de las cuentas del próximo año a partir de ese componente. Sí, o sea, hay componentes que van al alza, en la parte de generación del precio nuevo promedio eventualmente también pueden haber bajas, en transmisión también, o alzas. Estamos en una normalidad tarifaria, por lo tanto es difícil anticipar, pero sí efectivamente está pendiente la reliquidación de la distribución. Marco Mancilla, el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, ha estado con nosotros esta mañana. Gracias por haber venido. Muchas gracias.